Dios advirtiéndole al tal Celorio. Ahí sigue diciendo que él no hace astrología, cuando sí hace astrología. Le hemos advertido al uno, al otro, a presidentes de cualquier nación, de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Estados Unidos, de España, a reyes. Y estas personas no reconocen su error, hermanos. Es de locos. Entonces desde aquí podemos mirar hacia atrás, miles de años atrás en el pasado, y nos imaginamos a las iglesias del mundo antediluviano. Ya me las imagino bailando y dando palmas y alabando, alabado, 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 pero con una mente sin conciencia que rechaza la ley de Dios, y por eso tenían pensamientos de continuo malos. Eran personas sin espíritu, porque su mente estaba subyugada a la carne pecadora. Habían destruido la voz de su conciencia que los reprendía de pecado, y lo único que restaba para ellos era que transmutaran su ADN, como un animal que no tiene conciencia. Uno escucha este término, que lo que uno no usa se pierde, ¿verdad? Si tú pues no usas tu memoria, de un momento a otro empiezas a perder la memoria. Si no usas tus músculos, empiezas a perder tus músculos. Si no usas tu conciencia para acatarla, para obedecerla, pues pierdes tu conciencia, ¿verdad? Si pierdes tu conciencia, eres un animal, y luego pues es justo que seas transmutado en tu ADN y convertido en un verdadero animal, en un hijo del dragón, modificado genéticamente, hijo de la familia draconiana. Y es que, ¿por qué quieren tu ADN, hermanos? En este proyecto Stargate, nosotros sabemos qué es lo que viene y es de locos. ¿Quieren vincular tu ADN a una cuenta bancaria? ¡Wow, hermanos! Ahora, el mundo antediluviano selló su destino, y entonces Dios tuvo que destruirlo porque eran seres siempre malos, y entonces era un mundo lleno de psicópatas. Por supuesto que si Jesús hubiera llegado a ese mundo, pues de nada hubiera servido su sacrificio, porque estaba ante seres que ya no eran de la familia humana, sino que eran de la familia draconiana. Entonces, ¿a quién iba a redimir Jesús? A nadie. Por eso se dice que Noé era perfecto en sus generaciones, es decir, que su ADN seguía siendo humano. Y por eso sabemos que Noé murió en Jesucristo y resucitará en su segunda venida. ¡Wow, hermanos! Será muy interesante hablar con Noé. Entonces probamos nuevamente que estamos en lo correcto cuando les profeticé que el bautismo sí es un sello. Y hablando del verdadero bautismo, que no es en agua, en una piscina o en un río, sino en Espíritu Santo y fuego. Ese bautismo es un sello de salvación, y por tanto, también eso nos revela que el bautismo negro es un sello del demonio. Sí es un sello. Y es el 666, hermanos. ¿No es impresionante? Porque además lo comprobamos por un lado y por el otro, usando la Biblia. El bautismo nos lleva a recibir el Espíritu de Dios, el cual viene a engendrarnos a la familia divina. Y el bautismo del demonio viene a engendrar a los seres humanos a la familia draconiana. Lo estamos viendo, hermanos. Leamos en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está, hermanos. ¿Cómo pueden decir los pastores evangélicos que los que andan conforme al Espíritu son los que violan la ley de Dios? Si obviamente los que así hacen son los que andan conforme a la carne. Es de locos. Pero si algún cristiano dice eso, es porque es un cristiano esclavo de la carne que no quiere liberarse. Porque puede que con su boca esté todo el día alabando a Jesús y a Dios, pero con su mente está todo el día pensando en los deseos de la carne pecadora. Y se hace evidente que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es claro. Y si tú en vida
no haces esa transformación, no pasas de familia humana que es esclava de la carne y que viola la ley de Dios, a ser ahora hijo de la familia divina, que es un ser humano que anda en el Espíritu, que actúa conforme al Espíritu, es decir, es un ser humano obediente a la ley de Dios, y ahora entonces es libre de la ley del pecado y de la muerte. Pues si no lo haces, lo que va a ocurrir es que vas a terminar modificado genéticamente en tu ADN y para siempre estarás subyugado al pecado, para siempre serás hijo del dragón. Es lo que viene, hermanos. Ellos nos lo están diciendo ahí, a plena vista. Uno esperaría que hubiera oposición de los líderes religiosos, que le dijeran al presidente, ¿cómo así que piensan establecer este proyecto en donde necesitan el ADN de cada ser humano? Un momento, ¿qué pasa ahí? ¿Ah? ¿Acaso no fue eso lo que pasó en los días de Noé? Un momento. Pero no ocurre así, hermanos, porque esto es imparable y todo está relacionado. En los últimos tiempos, nosotros vemos que se ha desatado un frenesí en los seres humanos para modificar sus cuerpos. Las personas se tatúan, se ponen implantes, modifican su cara, se estilizan la nariz. Todo va relacionado con la modificación genética. En el video pasado, yo les revelaba cómo hacer esta transición de hijo de la familia humana a hijo de la familia divina, que debía hacerse con ayuno, con oración, con fe y sobre todo poniendo de nuestra parte, obedeciendo la ley de Dios, haciendo un esfuerzo verdadero, un esfuerzo abnegado por guardar los mandamientos de Dios. Hoy les voy a revelar otro punto adicional para lograr esta transición. Leamos en Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Lo vemos, hermanos? Esto es lo que no podía hacer el mundo antediluviano. Solo pensaban en las cosas de la carne, que son violación a la ley de Dios. Entonces la clave es pensar en la ley de Dios, actuar acorde a cómo estamos pensando, poner nuestra mente todo el día a meditar en los mandamientos de Dios. Leamos en Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, así como los pensamientos de los habitantes del mundo antediluviano eran siempre malos, es decir, siempre pensaban en cómo violar la ley de Dios, ellos tenían sus mentes puestas en la codicia, la lujuria, en las pasiones, la glotonería. Tú lo puedes ver hoy en día en YouTube, es algo de loco. Busca a personas comiendo hamburguesas, perros calientes, viajan por todo el mundo yendo de restaurante en restaurante, a toda hora codiciando, a toda hora en la lujuria. Su único objetivo está puesto en violar los mandamientos de Dios. Y entonces estas personas están esclavizadas a la carne pecadora, pero van en camino a convertirse en hijos de la familia draconiana porque están destruyendo la voz de su conciencia a tal punto que pronto ese espíritu que intercede por ellos dejará de susurrarles al oído: mira, lo que estás haciendo está mal. Pronto se retira, hermanos, y ya no hay manera de convencer a estas personas de que están en pecado, de que están violando los mandamientos de Dios. Entonces, nosotros debemos escuchar la voz de la conciencia, pero también poner nuestra mente en todo lo que es de Dios, en su ley, en su palabra, en hacer siempre el bien, en levantarnos y meditar sobre ello, de cómo vamos a guardar los mandamientos de Dios, de cómo vamos a obedecer la ley de Dios. Y así lo debemos hacer en la mañana, al mediodía y al anochecer, y así ponemos nuestra mente con pensamientos buenos de continuo. Por eso sabemos que somos miembros de la familia divina. Miremos, hermanos, que estamos de vuelta en el mismo tema.
a pesar de que este asunto de la modificación genética había quedado como en el pasado, porque el problema del 2020 supuestamente se había acabado en el 2023. Muchos pensaron que todos esos videos que Cusatón había hecho sobre el tema habían quedado obsoletos, como ahí olvidados en el cajón de los recuerdos. Y volvemos al mismo asunto otra vez, hermanos. Se nos anuncia este objetivo de querer nuestro ADN. ¿Qué pasa ahí? Hermanos, entonces vemos que la crisis del bautismo negro continúa. Es curioso, entonces, que precisamente durante la crisis de el 666, ya había existido una reunión entre el presidente Trump y este señor multimillonario Larry Ellison. Ahora se habla de que piensan derrotar el cáncer. Sabemos muy bien que hay una tecnología ya inventada llamada CRISPR-Cas9 que pretende y que ya se ha probado que sí puede modificar tu ADN. Y uno se pregunta, bueno, ¿pero qué escoges? Vamos a suponer que estamos en una situación donde tenemos cáncer y entonces estas personas te dan la solución. Mira, pues entréganos tu ADN, nosotros lo vamos a modificar, vamos a crear un ARN mensajero, te lo vamos a inyectar y esa molécula de ARN mensajero te va a modificar tu ADN y vas a ser liberado del cáncer. ¿Qué podrías hacer tú sabiendo que ya no eres hijo de la familia humana, porque ya no tienes el ADN hecho a la imagen y semejanza de Dios, y que ahora eres hijo de la familia draconiana? Entonces ya vemos que todo tiene un precio, y es que Jesús fue confrontado con una crisis similar, en donde él tenía que escoger entre la vida y la muerte. Si escogía la vida, era para someterse a la esclavitud de los fariseos, que eran seres malvados, personas subyugadas a la carne pecadora de continuo. Y si Jesús no les obedecía a ellos y no se sometía a la voluntad de esos fariseos, pues entonces el único camino que le quedaba era la muerte. Y ya sabemos qué fue lo que escogió Jesús. Pero nadie quiere morir, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, todo tiene su precio. Y la vida eterna también tiene un precio. Muchas veces vale más la vida eterna que la vida en este mundo. Y esa es la decisión que tendremos que tomar muy pronto. Y es que miremos hacia dónde va todo, hermanos. Vamos a una horrible teocracia tecnofeudalista, inmoral, corrupta, con apariencia de cristianismo, pero muy pervertida. Y esta es la teocracia nefasta que se revela ante nuestros ojos. Como ya les había dicho, si esta es la puerta ancha, hermanos, la puerta estrecha luce mejor que nunca. Muéstrame dónde está la puerta estrecha, ya mismo me tiro por ahí. Porque el supuesto caballero de Malta, Larry Ellison, le propone a Trump un sistema de control social chino. Eso es lo que es ese sistema Stargate, en donde con la ayuda de la inteligencia artificial van a vincular tu cuenta bancaria con tu ADN. Entonces es como si redujeran al ser humano a ser como un bit de información, como si fueras un pedazo de carne, una especie de robot que puede ser controlado a control remoto, una persona sin conciencia individual que actúa bajo órdenes de un gran hermano